Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la apertura española. La apertura española es cuando las blancas empiezan con la jugada E4 y las negras contestan E5. Las blancas juegan caballo F3, las negras caballo C6 y las blancas juegan alfil B5. ¿Cuál es el propósito de esta apertura? El propósito de esta apertura es presionar el caballo de C6 para más adelante capturar el peón de E5. Existen muchas variantes. Cada apertura tiene diferentes variantes y subvariantes. Por decir, aquí, ante esta jugada de alfil B5, existen varias respuestas de las negras. Una de ellas puede ser A6 para que el peón pueda atacar al alfil. La otra jugada podría ser caballo E7 para, en caso el alfil capture al caballo, entonces las negras capturan con ese caballo. Otra jugada podría ser D6 para que el peón de D6 defienda el peón de E5. Otra jugada sería caballo D4 para que el caballo ataque al alfil y a su vez también ataca al caballo de F3. Otra respuesta es caballo F6 donde las negras atacan al peón de E4. Entonces ya hemos visto que una apertura, en este caso la española, tiene varias variantes y subvariantes. Ante una apertura siempre hay defensas. En este caso puede haber la defensa Morphy. ¿Cómo es la defensa Morphy? La defensa Morphy ante A6 juegan alfil A4, luego caballo F6, donde el caballo ataca al peón de 4. Luego del enroque juegan alfil E7 y ahora sí el caballo está listo para capturar el peón. Torre E1 para defender al peón. B5, alfil B3, enroque corto. D3, D6, C3. Y eso es lo que es la defensa Morphy. Aquí, pues, las negras pueden jugar caballo A5 para atacar al alfil. El alfil puede retroceder ahí para mantenerse activo. Luego, C5, pueden jugar las negras dominando, controlando la casilla D4. Caballo D2, caballo BD2 pueden jugar las blancas. Las negras pueden jugar torre E8, H3, más o menos así es como se juega. Caballo D4, el caballo puede venir a F1 para luego irse a E3 o irse a la casilla G3. H6 puede ser una de las jugadas de las negras y las blancas aquí se tratan de apoderar del centro. Es una lucha por el centro. Capturan. Y más o menos así es un modelo de cómo se puede jugar la apertura española. Como hemos visto, tiene múltiples variantes y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa si nosotros jugamos con negras y nuestro oponente nos juega la apertura española? Nosotros decidimos qué jugada hacer.
¿Qué pasa si nosotros jugamos aquí para atacar su alfil? ¿Y qué pasa si él nos captura ahí? Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí al alfil debemos capturarlo no con el peón de B7, sino debemos capturarlo con el peón de D7. Algunos niños dicen, profesor, pero no importa, yo a este alfil igual es que lo capture con el peón de B7, igual con esto. No es igual. En el ajedrez no tiene algunas diferencias con las matemáticas, no siempre es igual. Si capturamos con el peón de B7, entonces observen, este peón se queda separado de estos tres peones. Y como hemos visto, acá hay un problema, que este alfil no puede salir por esta diagonal, porque hay un peón que lo obstaculiza. La dama no tiene el control de esta columna, que es la columna D. Mientras que si capturamos con el peón de D7, observe, el alfil tiene el control de todas estas casillas. Y la dama tiene el control de toda la columna D. Eso en el ajedrez es muy importante. Miren, observen estos cuatro peones. Estos cuatro peones están unidos entre sí. Es muy importante mantener los peones unidos en el ajedrez. Eso es muy importante. Entonces, aquí, si las blancas se le ocurren capturar el peón y piensan que están ganando un peón, esto es una jugada que no es una buena jugada. ¿Por qué? Porque la dama vendría a D4 y esto es un ataque doble. La dama negra está atacando al mismo tiempo al peón y al mismo tiempo al caballo. No puedo defender a los dos al mismo tiempo. Una de las dos piezas lo voy a tener que perder. Sí, necesariamente una de esas dos piezas va a tener que perderlo. Probablemente salve su caballo y su caballo vuelva acá. Entonces la dama va a atacar y vemos que está haciendo jaque. ¿Quién tiene mejor posición? Las piezas negras, porque están haciendo jaque. Si el rey se retira, ya no va a poder hacer enroque. ¿Y qué es lo que puede hacer? Tal vez cubrirse con la dama, pero igual puede capturar y el rey tiene que moverse. Y ahora sí va a hacer un jaque mate y las negras ahora tienen ventaja. Pueden hacer una clavada aquí, el caballo no se puede mover porque el alfil estaría haciendo jaque. Entonces, ¿qué podría hacer? Por así sacar el caballo ahí. Entonces, haría ahí y entonces esta torre tendría el control de esta columna. Y este alfil todavía no ha salido, van a demorar en, en comunicarse las torres. Si jugamos el peón ahí a D4, es peligroso porque nos capturan el caballo y después van a capturar este peón. Entonces, la mejor jugada en estas posiciones sería mover el peón de D3, nada más. Entonces, eso es lo que es la apertura española. Aquí estamos viendo que no deberíamos, cuando nuestro oponente nos juega ahí, no deberíamos capturar, porque no es gran cosa lo que vamos a ganar. Más importante es la ventaja posicional. Alfil A4 y podría jugar aquí también alfil por A6, pero no es lo más recomendable en esos casos. Enroque corto sería lo mejor. Y así, miren, es más o menos cómo se juega. Entonces, como hemos visto,
este alfil es muy valioso, por eso es que la dama lo retira de esta diagonal. Entonces, vemos que el alfil ahí está escondido. Puede jugar C5. Es un modelo, miren, de cómo se puede jugar el ajedrez. Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo jugar la apertura española. Vamos a ver un video que nos enseña sobre la apertura española. Presten mucha atención, voy a compartirles la pantalla y el sonido. En este video veremos cómo jugar con negras contra la apertura española de acuerdo a Stockfish 10, el motor de ajedrez más poderoso del mundo. Es posible que seas un jugador de doble peón rey con negras y este video te puede venir bien. Si no eres jugador de doble peón rey, igualmente puedes aprender mucho. A la apertura española, también conocida como Ruy López, se llega tras las jugadas E4, E5, doble peón rey, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Y esta es una de las más afamadas aperturas abiertas y de las más antiguas además, y se llama apertura española porque un fuerte ajedrecista español del siglo XV, me parece, XVI, Ruy López de Segura, la popularizó con gran éxito. La idea fundamental de esta apertura es un desarrollo rápido de piezas del ala de rey, enrocarse pronto y atacar al caballo defensor del peón E5. Acá lo que sugiere la máquina como prioridad es, abre bien los ojos, pon mucha atención, la jugada G6, que se conoce como la variante del fianqueto contra la apertura española, que tendría como idea jugar un pronto alfil G7, seguido de un caballo G7 para apoyar a su compañero de C6. En caso de alfil por C6, caballo por C6, tendría todo el sentido del mundo, por supuesto, y además enrocar rápido, entre otras, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Alfil G7, caballo G7 y enroque. Sin lugar a dudas, algo muy coherente, ¿no? De hecho, hace años, revisando bases de datos, noté que Fabiano Caruana jugaba esto a sus 9 y 10 años de edad, con gran éxito en torneos infantiles y abiertos. Quiero decir, panamericanos, por ejemplo, sub-10, mundiales sub-10, y además torneos en su país, en Nueva York, contra adultos, de hecho, y le iba bastante bien jugando esta variante. A nivel de élite, y más bien podría decir de super élite, esta jugada de G6 contra la española ha sido utilizada por el propio campeón del mundo Magnus Carlsen con muy buenos resultados. Por ejemplo, un triunfo con negras ante Viswanathan Anand en el Norway Chess Blitz del 2015, tablas con negras contra Hikaru Nakamura en la Sinquefield Cup del 2014, tablas con Anish Giri en el Norway Chess Blitz del 2015 y también tablas contra Sergei Karyakin en el Tata Steel del 2016. Entonces, si Magnus Carlsen gana con esto o al menos no pierde, Why should you invest in stocks on eToro? With eToro, I can invest in stocks with zero. parece ser una alternativa más que interesante y desde ahí Stockfish no podía estar tan perdido, ¿verdad? Bueno, es importante mencionar que existen otras jugadas, las tres al menos más jugadas de acuerdo a las estadísticas por los maestros, las cuales son A6, la variante Murphy, la variante principal,
también la afamada y rocosa berlinesa con caballo F6. Y finalmente D6, la variante Steinitz, que lleva el nombre del primer campeón mundial de ajedrez. Por supuesto hay otras más, pero estas tres antes citadas son las más jugadas. ¿Cuáles pueden ser las otras variantes que no mencioné? Bueno, por ejemplo, alfil C5, caballo G7, caballo D4, la variante Bird, F5, la variante Hanich, entre otras, ¿verdad? Pero bueno, lo importante aquí es saber que A6, caballo F6 y D6 son las más jugadas. Pero estamos con la sugerencia de la máquina, el pescadito Stockfish con G6, con los planes ya antes mencionados, alfil G7, caballo G7 y enroque, ¿verdad? Bueno, prosigamos. C3, la jugada más empleada a nivel magistral según las estadísticas. La idea parece ser clara, ¿verdad? Favorecer el avance de 4 ya mismo. Acá Stockfish se desvía de las estadísticas magistrales y, bueno, prefiere jugar alfil G7 y las estadísticas magistrales decían que A6, D6 y hasta caballo G7 son las más escogidas por los maestros. Permítanme ir un poco más atrás para mencionarles que la jugada D4 con blancas para abrir el juego rápidamente es algo que miré hace bastantes años, sugería Fritz, otro motor de ajedrez que ya podríamos decir que está algo obsoleto, ¿verdad? Pero sugería D4, ¿para qué? Para abrir el juego, absolutamente. Acá no habría nada mejor que capturar, así es que E por D4, se seguía alfil G5, alfil E7, alfil por E7, dama por E7, alfil por C6, D por C6, dama por D4 tocando a la torre, caballo F6 cubriendo esa amenaza y además desarrollándose, caballo C3 y ahora Fritz sugería enroque para las negras y enroque largo para las blancas. No obstante, acá Stockfish sugiere alfil G4, amenazando con destruir la estructura de peones de las blancas y haciendo pensar al rival si desea o no enrocarse luego de esto. Tal vez, a nivel psicológico, tan cómodo no sería ahora enrocar para las blancas, ¿verdad? Bueno, los planes de las negras entonces serían continuar con C5 amenazando a la dama rival y luego de que ésta se quite, por ejemplo, a un dama de 3, entonces continuar con enroque largo con una posición muy agresiva. Bueno, entonces vimos la posibilidad de D4, ¿verdad? A la que capturaríamos. Simplemente E por D4. Entonces, volvamos a lo que juegan más los maestros y que estadísticamente en realidad lo juega todo el mundo, incluso los aficionados. C3 para D4. ¿Qué sugiere la máquina acá? Alfil G7, jugada muy lógica de desarrollo. D4, capturar, E por D4, C por D4. Y ahora, importante jugada sugerida por el pescadito. Cuando digo pescadito me refiero a Stockfish porque, como sabrás, la carátula o la imagen corporativa de este motor de ajedrez es un pescado. Bueno, lo que sugiere ahora la máquina calza con la jugada más elegida por los maestros. Esa jugada es A6, cuestionando al alfil y obligándolo a decidir si va a capturar o si se va a retirar. Lo más jugado acá, a nivel estadístico, es alfil A4. Veamos otras posibilidades igualmente. En caso de alfil por C6, se seguiría con D por C6 y si te fijas, el alfil de C8 ya puede salir. Además, hay ideas con continuar el desarrollo, caballo E7, enroque con muy razonables chances para las negras, una posición bastante lógica, coherente. En general, el segundo jugador estaría bastante bien.
Otra posibilidad sería huir, pero a C4. De hecho, es lo más jugado por los maestros. Acá Stockfish está entre la jugada de 6 y B5, pero bueno, finalmente B5 es su elección final. Las blancas aquí podrían seguir con alfil B3, que es muy lógico por lo demás. También alfil D5 clavando al caballo, pero esto sería respondido por las negras con caballo G7, atacando al alfil y apoyando al caballo de C6. Podría continuar alfil por C6, caballo por C6, alfil E3, enroque, enroque, alfil B7 e ideas de continuar con la ruptura F5 a pesar de que se abra la gran diagonal, sin temor entonces a un dama B3 jaque, al que se respondería simplemente con un rey H8 y la posición negra es muy dinámica, con dos poderosos alfiles en el tablero. Así que bueno, luego de alfil A4, continuar con B5, seguimos cuestionando al alfil español, alfil B3, caballo G E7, D5, caballo A5 tocando el alfil, alfil C2, las negras podrían seguir con enroque, las blancas igualmente enroque, D6 o alfil B7, ambas son posibles, pero me gustaría mostrarte la idea de D6, porque tras un caballo C3, alfil B7, torre 1 y torre C8, la idea sería a la siguiente el avance C6 rompiendo casi independientemente a la jugada que haga a la siguiente el blanco y sin temor a quedar con un peón aislado en D6. ¿Por qué? Porque la posición es muy dinámica para las negras. La pareja de alfiles jugaría de una manera excepcional, líneas abiertas, creo yo, una posición muy razonable y bueno, Stockfish dice lo mismo, de hecho, tiene a las negras en una posición de igualdad, si te fijas en el termómetro, al costado derecho del tablero. Y como decía correctamente Mijail Tal, si las negras logran la igualdad, de hecho tienen buenas chances de ganar. ¿Por qué? Por el elemento psicológico. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si tú ves el termómetro en este momento, da una pequeña ventaja a las blancas. La pregunta es ¿por qué? Sencillo, porque las negras tienen la desventaja de ser el segundo turno. Las blancas tienen la ventaja entonces porque siempre hacen el primer movimiento, ¿verdad? Así es que eso muchachos, espero que les haya gustado este mini estudio de cómo combatir a la apertura española con esta, la variante del fianqueto, cortesía del pescadito, más conocido como Stockfish 10. Un leve repaso antes de finalizar. E4, doble peón de rey, E5, caballo F3, caballo C6, alfil, B5 y acá la jugada sugerida por la máquina, G6 con las ideas ya mencionadas, alfil G7, caballo G7, enroque y luego ir desarrollando las piezas por el flanco de dama, ¿verdad? Se llega a posiciones muy agresivas donde la pareja de alfiles juega bastante, tiene muy... Bueno, tal como vimos en el video, es muy importante que nosotros podamos decidir alguna apertura o variante. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que ustedes están jugando con blancas y ustedes deciden jugar la apertura española y a ustedes les juegan esta jugada, caballo D4. ¿Qué jugada ustedes harían con las piezas blancas en esta posición? ¿Qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición? Voy a activar el chat del Zoom. Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con las piezas blancas en esta posición. A ver, ya pueden escribirme al chat del Zoom
Pueden escribir con las piezas blancas. Bueno, vamos a ir leyendo las respuestas. Evans dice caballo por D4. Caballo por D4 dice Evans. Sebastián también. Caballo D4. Franco. Caballo por D4. Dolly Aguirre. Caballo E5. Richard Siesken dice Enroque. Kimei. Caballo E5. Austin, alfil A4, Ángel Santiago, peón D3, Ethan, caballo D4, Antonella, también caballo por D4, Jeremy, caballo por D4, Kiya, caballo por D4, Hiroshi, alfil E2, Leo, caballo D4, Ángel Santiago, peón D3, Austin, alfil A4. Bueno, vamos a dar 2 minutos más para que me envíen su respuesta a los que todavía no lo han hecho. 2 minutos y cerramos el chat del Zoom. Bueno, un minuto más y ya cerramos el chat del Zoom. Envíenme su respuesta a los que todavía no lo han hecho. Adara dice caballo D4. Bueno, parece que ya todos han enviado sus respuestas. Primero vamos a ver cuáles son las respuestas incorrectas. Me han dicho enroque corto, esta es una jugada incorrecta, porque si haces enroque, pierdes una pieza y tienes más posibilidades de perder la partida. No puedes regalar a tu oponente, a no ser que sea un sacrificio para que des jaque mate. Pero acá, con esta jugada, no vas a conseguir hacer jaque mate a tu oponente. Entonces, hacer enroque corto, vemos que sería una jugada incorrecta. Me han dicho también peón D3, esta también es una jugada incorrecta porque dejas desprotegido a tu alfil. Cualquier jugada que sea dejar desprotegido a ese alfil no es la mejor jugada. También, bueno, básicamente esas serían las jugadas incorrectas. Ahora, ¿cuáles serían las jugadas? También me han dicho alfil A4. Pero esta jugada no es la mejor porque te empiezan a atacar, el peón te ataca. Entonces, no es lo mejor. También me han dicho alfil E2. Y esta jugada sí es una buena jugada porque puedo hacer enroque. Pero si yo soy un jugador de ataque muy agresivo, entonces esa es la jugada correcta. Ya. Entonces, esta sí sería una buena jugada porque mi oponente juega ahí y tengo un alfil. Ya. Entonces aquí lo mejor considero que es eso. ¿Listo? Y así más o menos es como se puede jugar. Luego hacemos nuestro enroque corto. Muy bien, esa ha sido la clase del día.